que está a nombre de Elvio Meneses, que es el grupo de acá de Putumayo. Licenciada, buenas noches. Se fue el audio, no se escucha nada. Perdón, me quedé sin conexión. Ya estoy de regreso. Vamos a desarrollarlo juntos. Entonces, la primera pregunta, quien vaya leyendo la pregunta, por favor me va dando respuesta y socializamos, ¿vale? Licenciada, buenas noches. José Giovanni Sánchez. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Bien, licenciada. Licenciada, entonces la pregunta número 1 decía, ¿qué es la jurisdicción y cuáles son sus características principales? El grupo de nosotros respondió a ese interrogante que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado para impartir justicia y a través de los jueces y magistrados, administrar justicia. Características. Característica número 1. Las jurisdicciones están definidas por áreas geográficas específicas como los departamentos, municipios y distritos. Otra característica. Cada jurisdicción tiene competencia específica para conocer y resolver ciertos casos y controversias. Otra característica. Son independientes entre sí y de los demás poderes del Estado. Otra característica, imparcialidad de los jueces y magistrados en todos los casos. Otra característica, en general se caracterizan por su territorialidad, competencia, independencia e imparcialidad. Sigo con la siguiente, licenciada, con la pregunta número 2. Eh, Dame un segundo, Giovanni. ¿Alguien más quiere complementar o seguimos? Maestra, buenas noches. Hola, Paula, Eh, ¿cómo estás? Bien, gracias, maestra. Nuestro grupo conformado por Ana María Silva, Laura Camila Álvarez, Dana Camila Sarmiento y Daniel Flores, respondimos a esta pregunta de la siguiente forma. ¿Qué es la jurisdicción y cuáles son sus características principales? Entonces, la definición de jurisdicción que nosotros establecimos fue la siguiente. La jurisdicción es la facultad que tienen los jueces y magistrados como integrantes de la rama judicial del poder público para administrar justicia. Esto implica resolver conflictos, proteger derechos, garantizar el cumplimiento de obligaciones y, en general, asegurar la convivencia pacífica en la sociedad mediante la aplicación de las normas legales. En el sistema colombiano, la jurisdicción es única y centralizada, lo que significa que todas las decisiones judiciales se toman dentro de un marco normativo común, aunque se divida en diferentes ramas especializadas para atender asuntos específicos. Perdón. Características principales de la jurisdicción. Exclusividad. Solo los órganos judiciales tienen la potestad de ejercer la jurisdicción, lo que garantiza que las decisiones judiciales
sean tomadas por autoridades legalmente investidas para ello. Unidad. En Colombia la jurisdicción es única, aunque se subdivide en diferentes ramas como la jurisdicción ordinaria, contenciosa administrativa, constitucional y especial para atender las particularidades de cada caso. Imparcialidad. Los jueces deben actuar sin favoritismo ni perjuicios, garantizando que las decisiones se basen únicamente en la ley y en las pruebas presentadas. Obligatoriedad. Las decisiones judiciales son vinculadas y deben ser cumplidas por las partes involucradas, lo que asegura la eficiencia de la administración de justicia. Permanencia. La jurisdicción se ejerce de manera continua y estable, garantizando que siempre haya un sistema judicial disponible para resolver conflictos. Autonomía. La rama judicial actúa de manera independiente frente a las demás ramas del poder público, lo que asegura que las decisiones judiciales no estén influenciadas por intereses políticos o externos. La jurisdicción en Colombia es un pilar fundamental del Estado de Derecho, ya que permite resolver conflictos y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos dentro de un marco normativo único y centralizado. Esa fue nuestra respuesta, maestra. Gracias. Ok, muy bien, Paula. Bueno, entonces dentro de lo que resumimos de esto que nos dice Paula y Giovanni, hablamos principalmente de que la jurisdicción está caracterizada por ser exclusiva, que es solo del Estado, que es salvo excepciones legales, que es independiente, o sea que los jueces no dependen de injerencias externas, es imperativa, sus decisiones pues son de obligatorio cumplimiento y son inmutables porque las decisiones que se toman dentro de esa jurisdicción adquieren firmeza una vez ejecutoriadas. Entonces seguimos. ¿Cuáles son los elementos esenciales de la jurisdicción? Maestra, buenas noches. Hola Elvio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, le habla el grupo acá del Putumayo, conformado por Fanny Mariela Caicedo, Jorge Eliezer Caicedo, Gonzalo Mejía Díez y Elvio Tulio Meneses. La segunda pregunta, donde dice cuáles son los elementos esenciales de la jurisdicción. Tenemos los elementos de la jurisdicción: el poder del Estado para administrar justicia, la existencia de un órgano competente, que es un juez, el ejercicio de la autoridad judicial sobre el caso y la necesidad que le da a una causa justa para que se ejerza esa autoridad. Eso es lo que tenemos en la segunda Ok, pregunta. ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién me dice más sobre eso? Maestra, muy Licenciada. buenas noches. Carlos Hernán Castaño, hace parte con Edison Cardona, Edison Villada y estamos ahí entonces en el grupo también con este otro compañero, se me escapa el nombre ahí, bueno, ahí lo tenemos ahí ya lo subimos ahí. Bueno, entonces tenemos Tranquilo por los nombres. poderes como la decisión resuelve fuerza obligatoria, el juez desde el derecho, el poder de la documentación que incorpora dentro del proceso, el poder de coerción, es la facultad que tienen los jueces como funcionarios, administración, dentro de cualquier trámite, por ejemplo, los procesos ejecutivos, medidas cautelares, como secuestro, bienes inmuebles, bien cerrado, no deben de dejar ingresar parte demandada que vaya a prestar entonces una atención en contra de ellos. Los jueces proceden también a ordenar allanamientos, inspector de policía o la policía judicial. El poder de ejecución, los jueces hacen cumplir una sentencia, Bien. un orden judicial, por ejemplo, medidas Ajá. provisionales como la tutela, accionada o vencida, incidente de desacato, el juez las hace cumplir.
También la las ejecutoriadas. jurisdicción, exacto, la jurisdicción ordinaria, que son especiales y contencioso. La ordinaria es conocer cómo los jueces... Espérate, no hemos llegado a jurisdicción ordinaria y Ah, jurisdicción bueno, contenciosa. maestra. Vamos entonces a las diferencias entre jurisdicción voluntaria y jurisdicción contenciosa. Rápido para irnos a los casos. Licenciada, eso, José Giovanni, es que a mí se me ha olvidado comentarle el grupo mío. El grupo mío está No, conformado no por... te preocupes, Giovanni. Yo reviso en el taller. Socialicemos acá y no te preocupes por Ah, él. bueno, licenciada. Nosotros tenemos aquí en la pregunta número 4, dice, explica la diferencia entre la jurisdicción voluntaria y la jurisdicción contenciosa. Entonces dice, la voluntaria es aquella que se regula con asuntos sin que exista controversia. Y la contenciosa es aquella que se regula conflictos y entrega una solución, es decir, resuelve conflictos. ¿Y en la voluntaria que colocaron? Señora, En la voluntaria que colocaron. la voluntaria es aquella que regula asuntos sin que exista controversia. Ok, bien, muy bien. Entonces, hablemos rápido de la diferencia entre jurisdicción ordinaria y jurisdicción contenciosa administrativa. Doctora, Maestra, buenas entonces la noches. ordinaria es conocer cómo los jueces deben de conocer todos los negocios. Y la contenciosa son los conflictos de Estado y particulares entre los tribunales contencioso administrativo Ok, y los jueces ok. del En la circuito. ordinaria, recuerden entonces que en la ordinaria conocemos de de todas esas áreas, esas controversias que existen entre particulares. Exacto. Y en la jurisdicción contenciosa administrativa conoce de esas controversias que surgen entre un particular y el Estado. Vital. Seguimos con qué es la competencia y cuáles son los factores que la determinan. ¿O la contesto yo? ¿La contesto yo? La competencia es una medida de jurisdicción. Es esa forma en la que está reglamentada la jurisdicción entre distintos jueces y según el sujeto, según las materias, según las cuantías y territorios, pues se divide esa jurisdicción o esa función de administración que es pública, ¿sí? ¿Qué características tiene la competencia? Pues que es indelegable, es predeterminada por la ley, porque recordemos que, como le habíamos dicho en la clase anterior, la competencia la determina la norma, la determina la ley. ¿Cuáles son esos factores determinantes de la competencia? Ayúdenme. Maestra, buenas noches. Hola, Nosotros Paula. tenemos, bueno, y en nuestro grupo nosotros desarrollamos esta pregunta de la siguiente forma. Dice que tiene un factor objetivo. Este factor se refiere a la naturaleza del asunto y la cuantía del litigio. Es decir, se determina si el caso corresponde a un juez municipal, un juez de circuito, un tribunal o una alta corte, dependiendo de la materia y el valor económico involucrado. Colocamos un ejemplo. Un caso de menor cuantía, por ejemplo, una deuda de 10 millones de pesos, será competencia ¿Quién de un juez conoce, civil quién municipal. conoce, quién conoce el menor cuantía? ¿Quiénes conocen en menor cuantía? Los jueces civiles municipales en primera instancia. Ok, maestra. Dice, y mientras que un caso de mayor cuantía es competencia de un juez de circuito, civil de En circuito. primera instancia. Ok. Ok, muy bien, Bueno, tenemos también un factor territorial. El factor muy bien. territorial establece que la competencia se asigna según el lugar donde ocurrieron los hechos.
donde se encuentran los bienes objeto del litigio o donde residen las partes involucradas. Este Muy bien. criterio busca facilitar el acceso a la justicia y la proximidad del juez con el caso. Entonces colocamos un ejemplo. Si una persona fallece en Irinida, pero tenía un domicilio en Mitú y bienes en diferentes lugares, el juez competente para el proceso de sucesión será el lugar donde se encontraba el domicilio del fallecido, para este caso. Tenemos el factor funcional. El factor funcional se refiere a la etapa procesal o a la función específica que debe cumplir el juez o el tribunal. Por ejemplo, un juez puede ser competente para conocer un caso en primera instancia, pero no en segunda instancia, ya que este corresponde a un tribunal superior. ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Sí. Bueno, tenemos también factor de conexión. Este factor se aplica cuando existen varios procesos relacionados entre sí y busca que un mismo juez o tribunal conozca de todos ellos para evitar decisiones contradictorias. La conexión puede darse por la identidad de las partes, los hechos o el objeto del litigio. Es lo que conocemos o lo que posiblemente ustedes conozcan como acumulación de procesos. Es decir, que yo puedo iniciar un proceso hoy en contra de Paula, hay identidad de las partes, la pretensión es que Paula me debe 5 millones. ¿Sí? Inició un ejecutivo en contra de Paula. Dentro de 2 o 3 meses resulta que me encuentro habilitada o me encuentro con el derecho para accionar en contra de Paula por otra letra de cambio que ella me firmó por un dinero que yo le presté por 3 millones de pesos. ¿Qué puedo hacer? Radicar la demanda y decirle, señor juez civil municipal, primero, segundo, tercero, el que me esté conociendo de la primera demanda y decirle, yo aquí tengo una demanda y usted por conexidad tiene la competencia por identidad de las partes, por identidad de las pretensiones, usted tiene la competencia para conocer de este proceso. A eso se refiere Paula cuando hablamos de ese factor de conexión. Y es que el funcionario es competente para conocer determinado negocio siempre cuando se encuentre como facultado para esa acumulación de los asuntos. ¿Ok? Gracias, maestra. Sí, señora. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Listo. Entonces, hay un factor Maestra, para que profundicemos, dame un momento, Elvio, por favor. Para que profundicemos en los factores que determinan la competencia, los factores que determinan la competencia se dividen en dos, un factor objetivo y un factor subjetivo. El factor objetivo, a su vez, se divide en la naturaleza de la relación y en la cuantía o en el valor de la pretensión. La naturaleza, pues básicamente nos dice que es la materia contenida en esa pretensión. ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿A un asunto civil? ¿A un asunto de familia? ¿A un asunto penal? ¿Sí? A eso se refiere con la naturaleza de la relación, como a esa materia jurídica que es contenida en la pretensión o que es controversia de la misma, que es esa la que le va a dar como punto de partida para definir quién es el juez competente, porque no es lo mismo que hablemos de un divorcio a que hablemos de un ejecutivo. Si bien las dos hacen parte de la jurisdicción ordinaria y de un área civil, estamos hablando de asuntos de familia y por otro lado estamos hablando de obligaciones que no las conoce el mismo juez. La otra parte de ese factor objetivo es la cuantía. Entonces, si estamos hablando de una mínima, de una mayor, de una menor o una mayor cuantía. Si estamos hablando de una mínima cuantía, estamos hablando que conoce un juez
Si estamos hablando de un ejecutivo, por ejemplo, estamos hablando que conoce un juez civil municipal en primera instancia. Si estamos hablando de una menor cuantía, estamos hablando que conoce un juez civil municipal en primera instancia, es decir, que en segunda instancia habrá dos instancias para este proceso y en segunda instancia nos va a conocer el juez del circuito. Pero por si el contrario, estamos hablando de una mayor cuantía, nos conoce el juez civil del circuito en primera instancia, es decir, que en esa segunda instancia nos va a conocer el Tribunal Superior de donde se haya iniciado el proceso. Si estamos hablando de Norte de Santander, pues en primera instancia nos conocerá el juez civil del circuito de Cúcuta y en segunda instancia nos conocerá una sala civil del Tribunal de Norte de Santander. ¿Bien? ¿Bien? Sí, señora. Ok. Cuando hablamos de un factor funcional, estamos hablando como a funciones específicas que puede ejercer el juez. Entonces, eso que yo les refería de que si es su única, primera o segunda, es un factor funcional. Si estamos hablando de un factor de conexión, estamos hablando de eso que les explicaba, que es que yo me hago competente o me invisto de competencia porque estoy conociendo de un asunto que tiene similitud o identidad de partes y de pretensiones. Cuando hablamos de un factor de territorialidad, estamos relacionando ese factor de competencia al espacio dentro del cual el funcionario ejerce sus funciones o el lugar donde debe tramitarse el proceso. Carneluti lo llamaba como esa distribución horizontal de la competencia, es decir, que es la forma en la cual debe establecerse los juzgados o los jueces dentro de la misma rama. Para el tema territorial debemos conocer dos factores y es tres factores: el factor personal y el factor real, el fuero personal, el fuero real, el fuero exclusivo. El fuero personal se trata de un fuero especial que establece una consideración a la persona y toma como referencia el lugar donde ella se encuentra. Por eso van a encontrar dentro del Código General del Proceso que diga que ese es el juez competente, el juez que se encuentra en el domicilio de la parte demandada. Estamos hablando de un fuero personal. Si estamos hablando de un fuero real, estamos hablando de un fuero que da competencia al juez del lugar donde se encuentra el bien o donde, sí, casi que donde se encuentra el bien. ¿A qué se refiere esto? ¿O a qué procesos nos traslada ese fuero real? A procesos divisorios, a procesos de deslinde y amojonamiento, a procesos de servidumbre, a procesos de pertenencia. Es decir, que donde el objeto del litigio se encuentra pretendido una garantía real o se persigue algo relacionado con un bien inmueble, que es donde lo podemos ubicar. Podemos decir que yo necesito realizar un proceso de pertenencia donde yo vivo y yo vivo en Cúcuta, Norte de Santander. ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar o cuál es el juez competente para conocer de mi proceso? Pues el juez civil municipal de Cúcuta, porque por ese fuero real, en conexión a que el bien inmueble que yo estoy persiguiendo, que está siendo objeto de esa litis, está en Cúcuta, automáticamente él
esto se convierte en ese juez competente. ¿Listo? Seguimos. Empezamos con los casos. Porfa, tengan en la mano Código General del Proceso. Licenciada, ahí faltó uno por explicar, el fuero extra. ¿Cómo? Faltó uno por explicar, el fuero extra. ¿Cuál es el fuero extra? Usted nos dijo que era el fuero, Exclusivo. perdón, El fuero exclusivo, sí, exclusivo. señora. Sí. Es Sí, cuando la competencia solo radica en el juez, pues ese fuero exclusivo hace referencia como una característica del fuero real y es que será exclusivamente competente el juez del lugar donde se encuentra el bien. No es como un fuero aparte, sino como una característica. Entonces, el fuero real es exclusivo. ¿Bien? ok, licenciada, gracias. Sí, señora. Listo. Seguimos. Vamos a resolver los casos y porfa tengan a la mano Código General del Proceso. ¿Quién lo lee? Licenciada, Giovanni, ¿lo puedes leer Giovanni, esto? dice el caso número 1. Ana vive en Medellín y compró un carro en Cali, pero el vendedor incumplió el contrato y no le entregó el vehículo. Ana quiere demandarlo para exigir el cumplimiento del contrato. La Bien, pregunta alguien, dice, ¿qué juez sería competente para conocer el caso según las reglas de competencia territorial? 2. ¿Podría haber prórroga en la competencia en este caso? Esas son las preguntas, licenciada. ¿Se las respondo? sí, porfa, vamos a ir respondiendo y ya El revisamos. primero, ¿qué juez sería competente para conocer el caso en la regla de competencia territorial? Entonces, nosotros colocamos, el juez competente sería el de Cali. ¿Podría haber prórroga en la Sí, competencia de este caso? ¿Por qué? No habría prórroga. ¿Por qué? Porque cuando se está pidiendo el cumplimiento del contrato en Cali, no habría prórroga por cuanto se está pidiendo el cumplimiento del contrato en Cali. ¿Vale? ¿quién habló? José Giovanni, licenciada. No, pero ¿quién dijo que mal? Yo mismo. Ah, pensé que alguien te había contestado. Bueno, vamos a abrir el Está artículo, preguntando que si está el ar- mal. vamos a abrir el artículo 28 del Código General del Proceso. Alguien que lo lea, por favor. Listo, doctora. Gustavo Trujillo. Dice, artículo 28, competencia territorial. La competencia territorial se sujeta a las siguientes reglas. Primero, en los procesos contenciosos, salvo disposición legal, en contrario, es competente el juez del domicilio del demandado. Si son varios los demandados o el demandado tiene varios domicilios, el de cualquiera de ellos a elección del demandante. Cuando el demandado carezca de domicilio en el país, será competente el juez de su residencia. Cuando tampoco tenga residencia en el país o ésta se desconozca, será competente el juez del domicilio o de la residencia del demandante. Bueno, léanme porfa el numeral 3 del artículo 28. Carlos Alonso, maestra. El 3. En los procesos originados en un negocio jurídico o que involucren títulos ejecutivos es también competente el juez
del lugar de cumplimiento de cualquiera de las obligaciones. La estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita. Bueno, entonces, en este caso, el lugar del cumplimiento de la obligación, que la obligación estaba contenida por ese contrato, era Cali, ¿verdad? Sí, maestra. Bueno, Sí, no sí, estaba maestra. establecido que fuera, no estaba establecido que fuera Cali, pero deducimos que si el carro está en Cali, seguramente, seguramente lo compré en Cali, pues en el momento de entregar el carro, pues es en Cali. Entonces, el lugar o el juez competente para iniciar la acción a fin de exigir el cumplimiento del contrato, pues sería Cali. ¿Ok? ¿Alguien iba a decir algo, por favor? ¿Alguien iba a decir algo? Nadie. Listo, seguimos. Seguimos. Caso número 2. Gustavo Trujillo, maestra, nuevamente. Caso número 2. Un juez civil de Bogotá está conociendo un proceso de alimentos donde una de las partes es su hermano. ¿Qué tipo de causal afecta la competencia de este juez? Nosotros respondimos, en concordancia con el artículo 140 sobre los impedimentos al juez, está siendo afectado por el artículo 141, numeral 3. Ser cónyuge, compañero permanente o pariente de alguna de las partes o de su representante o apoderado dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad. Listo. Siga leyendo. Debe apartarse Maestra, del caso, Dentro puede de que, continuar. si estamos hablando del hermano, estamos hablando de qué grado de consanguinidad. Segundo grado de consanguinidad. Muy bien. Por lo tanto, debe Entonces, apartarse. está dentro de las causales de recusación. Artículo Sí, 141. Muy bien, sí sí, está. sí ¿Debe está. apartarse del caso o puede continuar? Debe apartarse del Debe apartarse del cargo. Ok, el 140 del CGP nos indica que debe apartarse. ¿Qué mecanismo procesal puede utilizar la otra parte si el juez no se declara impedido? La recusación. La recusación. Ajá, ¿qué más? ¿En qué momento él le dice, señor juez, usted está impedido para actuar aquí? ¿Cuál es ese primer momento o cuál es esa primera oportunidad que procesalmente se nos da para nosotros decirle, señor juez, usted está impedido para actuar? Haciendo la En la primera imputación. audiencia. En la primera audiencia, licenciada. O cuando el juez reconozca que él es familiar de una de las partes. Es Listo. por ese momento. Joana Herrera demandó a Gustavo Trujillo. Y el juez es Fanny Caicedo. Resulta que Fanny Caicedo es mi hermana. Y yo demandé a Gustavo Trujillo, pero ella pues admitió y normal, se me olvidó que yo era mi hermana. Pero Gustavo sí sabe que yo soy la hermana. Yo notifico a Gustavo y le doy traslado de la demanda. En ese momento en el que él contesta la demanda, no tiene oportunidad procesal para contestar, para recusar ese juez. Es allí donde debe Sí, refutarlo. ¿Por qué, Fanny? ¿Por qué, Fanny? Pues yo no conocía. Porque pues está en el grado de consanguinidad de eso que se dice, pues que son Pero familiares, ¿por qué es en ese momento que debe hacer la recusación? pues porque él tiene el conocimiento
y así le pueden asignar otro juez. Bueno, vamos Maestra, yo no estoy de acuerdo con esa apreciación, porque resulta que si vemos los dos apellidos, usted puede ser hermana de Fanny, pero solamente o por parte de papá o por parte de mamá. ¿Quién garantiza que Gustavo Trujillo sabe que ustedes son hermanas? Es imposible porque los apellidos no dan. Entonces, si él no sabe, pero recuerden, Pero ya sabe, no, porque la recuerden, docente dijo que tenía recuerden que en conocimiento. recuerden que en derecho no estamos presumiendo cosas. Si yo estoy alegando una recusación en contra del juez, es porque yo tengo cómo probarlo, no porque solamente me surgió o hay un indicio en mi cabeza de que son familia por los apellidos. Claro que no, o sea, yo tengo completa seguridad y prueba de que el juez es es familiar de la contraparte. Maestro, lo tiene que demostrar. ¿Quién me está hablando? Diego. Maestra, Sí, maestro. entonces se Fernando, puede sí. considerar que la Claro, recusación se debe de hacer cuando la contraparte conozca la familiaridad de tanto del demandado o del demandante con el juez. Sí, muy bien. Bueno, eso es cierto también. Resulta que cada etapa procesal pues tiene un saneamiento. El primer filtro que se hace al iniciar el proceso, pues es cuando el juez admite la demanda y revisa las partes, revisa lo que contiene, que cumpla con los requisitos para ser admitida. Si al juez se le pasó, se le olvidó que era prima, hermana, cuñada, sobrina, en el traslado de la demanda, usted, señor demandado, tiene una oportunidad, si usted lo conoce. O sea, si usted conoce que ellos son familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo civil y segundo afinidad. Y es que cuando a mí me hacen el traslado de la demanda, yo tengo cómo formular excepciones previas. Y son esas excepciones tendientes a sanear el proceso. Si yo, dentro de las causales, artículo 100, rápidamente, artículo 100, Código General del Proceso, dentro de las excepciones previas que yo puedo formular está la falta de jurisdicción y la falta de competencia. Y es en ese primer momento en que yo puedo decirle, señor juez, usted admitió la demanda, pero resulta que usted no es el competente. Usted está impedido para asumir la competencia para conocer de este proceso y estas son las razones. Y estas son las pruebas de por qué le estoy diciendo esto. Esa es la primera, como la primera oportunidad procesal para yo hacerlo. En la segunda oportunidad, obviamente es como lo dijeron en audiencia, porque dentro de las audiencias el juez hace un control de legalidad, hace un saneamiento del proceso y da traslado a las partes para que se manifiesten. Sí, por supuesto, para que se manifieste esto sobre si existe alguna irregularidad dentro del proceso. ¿Y cuál puede ser una de esas irregularidades? Que usted, señor juez, se encuentra dentro de las causales de recusación y bien en consecuencia de eso está impedido para seguir conociendo de mi caso. ¿Listo? ¿Claro hasta aquí? Sí, maestro. Sí, Maestro, señora. muchas gracias. Maestra. Listo. Por favor, pregúntenme si no queda claro. Maestro, una pregunta. ¿Y si la parte demandada conoce de esa familiaridad de tiempo después, tiene derecho o sea, ya cuando se haya dado el fallo o no? no, ya no. Si no manifestó durante el proceso,
la recusación, pero se entera después del fallo definitivo, ¿se puede hacer algo? No, no, no. Nada. Pues dentro de las causales de nulidad, vamos a buscar las 138, si no me equivoco. Los efectos de la falta de jurisdicción y competencia puede generar una nulidad del proceso. Nulidad no de la validez de lo actuado, porque siempre que se decreta esa recusación o esa causal de recusación y en consecuencia ese impedimento del juez, a partir de ahí, pues todo lo actuado está nulo. Eso no impide que de ahí para atrás lo que se haya realizado esté nulo. Por el contrario, está investido de toda validez. ¿Qué nos establece la norma? Que podrá estar actuado hasta la sentencia que se dio. ¿Qué podría sustentarse en ese caso específico de que ya tenemos sentencia? Que invalidemos la sentencia. Si quieren, lean el 138 del Código General del Proceso. Que se invalide esa sentencia, conozca otro juez, haga el estudio de todo el caso y no tiene una nueva sentencia. O sea, cuando estamos hablando posterior a sentencia, cuando estamos hablando antes de decretarse, antes de emitir un fallo o de emitir sentencia, condenatoria o absolutoria, estamos hablando que desde el momento en que se declare esa falta de jurisdicción o falta de competencia, pues todo acto será nulo. Es decir, si yo en ese traslado de la demanda le dije a usted es falta de jurisdicción y competencia, pues a partir de ahí, si yo sigo haciendo audiencia inicial y audiencia de pruebas, pues estarán inválidas. Pero si yo me callo en ese traslado de la demanda, contesto la demanda, me voy para la audiencia inicial, hago la audiencia inicial, me voy para la audiencia de pruebas y estando en la audiencia de pruebas me acuerdo o conozco o algo y digo, señor juez, usted esto está inmerso en unas causales de recusación, en ese sentido, pues puede declararse su falta de jurisdicción y competencia, pues entonces de ahí en adelante todo lo que se haga es inválido, pero la contestación de la demanda, el control de legalidad que se hizo en la audiencia inicial, la declaración de partes que se hicieron en la audiencia inicial, estarán investidas de total validez. ¿Sí? ¿Sí? ¿Notan la diferencia? O sea, solamente no será válido todo lo actuado después de que se declare la falta de jurisdicción y competencia. No antes, porque el juez es competente. O sea, el juez es un juez civil municipal. Ejemplo, lo que pasa es que está inmerso en una causal de recusación que frente a los principios del derecho procesal, pues puede estar investido de un poco de parcialidad porque somos familia. Sin embargo, eso no deja de ser que sea un juez de la República que esté competente para conocer de esa materia. Entonces, ¿qué dice la norma? Pues eso que se realiza está completamente válido. En el momento en que se declare la falta de jurisdicción hacia adelante, ya no estará investido de validez y si de haberse realizado, pues debe volverse a realizar. Pero si ya estamos ya tenemos sentencia, pues lo que podemos hacer es que invalidemos esa sentencia, mandémoselo a conocer a un juez que sí sea competente y pues él con todas las pruebas y todo el curso procesal que se haya dado, emitirá una nueva sentencia. ¿Bien por ahí o no? Doctora, ¿y qué le Mucho puede pasar ahí silencio, al bien. juez? ¿Qué le ¿Cómo, pasaría ahí al juez? cómo?
¿qué le pasaría al juez que conociendo ¿Qué le él pasaría de qué? que si eran familia, o sea, porque el juez sí conocía que era familia y no se declaró impedido, Bueno, pero pues sin embargo estará hay otras inmerso fallas. seguramente en una falta disciplinaria, pero procesalmente dentro del proceso pues no le va a pasar nada, pues no, va a desconocer, o sea, no va a seguir, la consecuencia en ese momento es que no va a seguir conociendo el proceso. Ya quedará así la parte que se ve afectada por eso, por ese impedimento, quedará en él si le va a compulsar copias al consejo y le hará que inicien una investigación disciplinaria porque seguramente estará inmerso en una causal disciplinaria, pero hasta ahí. Pero dentro del proceso, ¿qué puede pasarle? Nada. Que él deje de conocer el proceso y le pase al compañero, no más. Que la parte se vea de pronto afectada y diga, yo no me quedo con eso y le voy a decir al Consejo Superior de la Judicatura que le inicie un proceso disciplinario. Listo. Pero Doctora, dentro del proceso como tal, pues no le va a pasar nada. doctora, hay una pregunta, cuando sea el único juez es decir, eso pasa en las provincias, en los pueblos cuando son pequeños que Ah, son vaya, que no te escasos. escucho bien hoy, no sé por qué está tan bajito el volumen. ¿Sí me Ajá, escucha? un poco, sí. Bueno, cuando se trata de que, por ejemplo, es el único juez bueno, es el único juez ahí en el pueblo, en el municipio, que puede, y entonces se le, se le declara mm, la recusación. ¿A dónde va ese proceso? Ahí sí Al puede cambiar de superior, municipio. al superior. Ah, perfecto, listo. Las faltas de competencia siempre las conocen los superiores. Y así que en otro Es decir, municipio, que si estoy hablando de una falta de competencia entre municipales, la conoce el circuito. Si estoy hablando entre circuitos, la conoce el tribunal. Si estoy hablando entre un municipal y un circuito, la va a conocer el tribunal. Siempre las faltas de competencia, cuando hablamos de competencia, las conoce el superior de esos dos jueces o de esos dos despachos. Cuando hablamos de faltas de jurisdicción o de conflictos de jurisdicción, esto las conoce la Corte Constitucional. Listo. en el ejemplo en que usted colocó, que usted, usted me demanda y es familiar de Fanny, ¿sí? Pues me manda ahí en ese juzgado porque es la competencia es ahí. Y me manda, y es el territorio, es donde vivo, bueno, todo. Pero si ya Fanny no lo puede conocer, no importa, se le ha trasladado al del circuito, así no quede en el mismo pueblo. Otra vez. A ver, yo he visto una demanda contra su merced, ¿listo? Ok. Porque usted vive, digamos que en un pueblo cercano a Cúcuta, ¿sí? Donde solo hay un juez que es el competente para el caso que los dos llevamos. Y resulta que ese caso es su hermana. Entonces, como ella se va, o sea, la declaramos impedida, no importa que la demanda se traslade para Cúcuta, así no sea el territorio donde se debe llevar. No importa. Ah, perfecto. Y en últimas, si el juez ejemplo, yo vivo en Villa del Rosario, el juez de Villa del Rosario es el único que hay y se declara impedido. Entonces él le dice, no, yo aquí no puedo conocer, le voy a enviar, si no hay circuito ahí, pues entonces le voy a enviar a Cúcuta, porque es el más cercano. Esto dentro de la jurisdicción, ¿no? Dentro de la territorialidad. Si envía a Cúcuta y en últimas el de Cúcuta dice, no, yo tampoco soy. Usted por fuero real es el que tiene que conocer. Entonces, como ahí se presenta, seguramente se va a presentar un conflicto de competencias, el tribunal es el que va a conocer. El Tribunal de Norte de Santander en alguna de sus salas conoce
y va a resolver del conflicto. Entonces él dirá para dónde lo va a mandar. Eso Listo, es. profesora, muchas gracias. Listo. Vale. Bueno, caso número 3. Licenciada José Giovanni, una empresa contratista del Estado demandó a una alcaldía por el incumplimiento de un contrato de obra pública. ¿Qué jurisdicción debe conocer este caso y por qué? La contenciosa administrativa, por cuanto es la encargada de tratar las controversias y litigios entre particulares y el Estado. Esa es la respuesta de nosotros. Y en la segunda. ¿Cuál es la diferencia entre este caso y un proceso civil entre dos empresas privadas? Que el de empresa privada se rigen por la jurisdicción ordinaria. ¿Sí? Ok. Eso era todo, Bueno, licenciado. resulta que aquí yo les tengo una respuesta un poco más fundamentada por la experiencia, y es que cuando estamos hablando de un incumplimiento de contrato, estamos hablando de una controversia contractual. La controversia contractual es un medio de control que está reconocido y regulado por el CEPACA, el Código el Código de Procedimiento Administrativo. Entonces, al ser esa naturaleza de origen administrativa, pues es la jurisdicción contenciosa administrativa la que tiene competencia de conocer. Bueno, pues la diferencia con en el caso de las dos empresas privadas, pues que entre empresas privadas, pues estamos hablando de dos personas particulares, naturales o jurídicas, pero particulares, en las que el Estado no tiene ningún tipo de inmersión ahí, y la resolución pues será meramente contractual y nos centraremos en un proceso de responsabilidad civil, esto contractual, y revisaremos cuál es la resolución de ese contrato. Pero como en este caso está hablando de una entidad pública que ya tiene un contrato con una empresa que se está ejecutando, entonces nos habilita completamente para iniciar un proceso o un medio de control reconocido y desarrollado por el Código de Procedimiento Administrativo, que se llama controversias contractuales. Entonces, facultada directamente la jurisdicción contenciosa administrativa para conocer. Entonces, creo que por eso no hay mayor lío, ¿no? Ya reconocemos cuándo es contra un particular y cuándo es contra el Estado. Caso número 4. Caso número 4. Caso número 4. Listo, maestra Gustavo Trujillo. Dice así, caso número 4. Un juez civil municipal estaba conociendo un caso de menor cuantía. Sin embargo, durante el proceso, una reforma legal aumenta los montos que determinan la competencia de los jueces municipales y ahora el caso debe ser conocido por un juez del circuito. Primero, ¿pierde el juez la competencia sobre el caso o aplica el principio de perpetuatio jurisdiction? No. Nosotros respondimos no. No pierde la competencia. Y dice Muy la bien. segunda pregunta, ¿qué debería hacer el juez en esta situación? Entonces nosotros escribimos, continuar el proceso hasta finalizarlo. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? No, yo tengo lo mismo, y dice que aplica el principio de perpetua jurisdicción. El juez no pierde la competencia, y quién debe quién debe resolver la situación, debe continuar con el proceso hasta la legalidad. Ok, muy bien. Pues sí, pues ¿qué puede hacer? Pues nada, seguir conociendo el proceso. Al final,
sea en el municipal o en el circuito, igual va a tener las dos instancias. Entonces, lo que habíamos hablado en clase, dado ese principio de que la jurisdicción es perpetua, pues así salgan nuevas normas que modifiquen los montos o las cuantías, pues no afecta de forma retroactiva. Si así fuera, todos los años tendríamos que estar cambiando de jueces, porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar hoy de la mínima cuantía que el año pasado, el salario mínimo ya cambió. En ese sentido, pues los límites de cada cuantía cambiarán. Entonces, pues, ¿qué puede hacer? Pues nada, seguir conociendo el proceso. ¿Pierde la competencia? No. Entonces, muy bien por esas respuestas. Caso número 5. Licenciada, Ángela, buenas noches. buenas noches. El caso 5 dice, un juez en Cartagena necesita practicar una inspección judicial en Barranquilla, pero no puede trasladarse hasta allí. Primero, ¿puede delegar esta función en otro juez? ¿Bajo qué norma? Sí, la puede delegar en un despacho comisorio. Eso está establecido en el artículo 171 del Código General del Proceso, que dice, o sea, establece que el juez puede comisionar a otro juez para práctica de pruebas e inspección judicial. Muy La bien. 2 dice, la delegación afecta la competencia del juez principal sobre el caso. No, porque no tiene nada que ver, o sea, el hecho de haber comisionado a otra persona. El juez que delega mantiene su competencia y la autoridad sobre el proceso en su totalidad. Simplemente le está permitiendo, o sea, dándole potestad a otro juez para llevar a cabo una diligencia específica. De A un hecho, o un inspector de policía también. muy bien. De hecho, el numeral 12 del artículo 28 del Código General del Proceso dice algo así como que el juez podrá delegar a otro juez, pues a efectos de la territorialidad, a otro juez fuera del territorio a fin de que realice diligencias en ese lugar. Si quieren, Licenciada, me pueden leerlo. esos son los casos que se llaman los comisorios. Los comisorios, los jueces, cuando hay, por ejemplo, un secuestro, entonces los jueces lo que hace es Libre oficio de despacho comisionar en los municipios a los secretarios de gobierno y los secretarios de gobierno subcomisionan a los inspectores. Eso se puede y no pierde nada de legalidad y el subcomisionado puede hacer todo el procedimiento como que si lo estuviera haciendo el juez. Muy bien, así es. Caso número 6. Perdón, maestra, para hacer ahí una aclaración. Sí, en ese caso, cuando se comisiona, hace el procedimiento, pero no decide de fondo ninguna situación que se presente. Por ejemplo, en el momento de surtirse una oposición a medidas cautelares, sobre esa oposición que se le hace a medidas cautelares, solamente recauda lo manifestado por el opositor y le remite al despacho de conocimiento para que sea el que decida de fondo. Entonces, como por dejar ese límite claro de que no aplica el despacho comisorio para Claro, la resolver. competencia, muy bien, John, gracias por precisarlo. La competencia solamente es delegada o comisionada para una diligencia específica. Realizada esa diligencia, queda sin competencia el funcionario que haya sido delegado para seguir conociendo de ese proceso. Nunca decide, por supuesto que no. Solamente está facultado para que lo que el juez le diga, yo no puedo por X razón estar, hágalo usted, está delegado, realícela. Después de que la realice, devuelva para acá prueba lo que realizó y yo continúo el curso normal del proceso. Muy bien, John. Paso número 6. Caso número 6.
Dos jueces reclaman ser competentes para resolver un mismo caso de responsabilidad médica. Uno es el juez civil del circuito y el otro es un juez del contencioso administrativo. ¿Cómo se resuelve un conflicto de competencias en Colombia? La respuesta que nosotros pusimos fue la siguiente, licenciada. Se debe resolver en la jurisdicción ordinaria por un juez civil por cuanto se refiere que es contra un médico. La otra, ¿qué entidad o autoridad tiene la última palabra para definir qué juez debe conocer el caso? Respondimos, la entidad que define quién debe llevar el caso es el Consejo de Estado. ¿Por qué? ¿Quién tiene otra respuesta? Carlos Alonso, ayúdeme ahí. Maestra, porque ahí dice quién tiene la última palabra. La última palabra es una de las altas cortes. Entonces, en ese caso es el Consejo de Estado quien define ese problema de jurisdicción, De competencia. de competencia, perdón, de competencia Aquí es de jurisdicción, no solo de competencia, es de jurisdicción. Porfa, Maestra, revisen. no, maestra, competente, el dice, no, artículo. ¿qué puede Por- reclamar ser competente? Competencia. yo, Entonces, Porfa, maestra, es que porfa, lo que abramos sucede es el que artículo. hay varias sentencias y siempre las sentencias en ese tipo de casos la resuelve o la Corte Suprema de Justicia, perdón, la Corte Constitucional o el Consejo de Estado. Son los que dicen quién puede resolverlo. Ah, Y averiguando, entonces, constitucionalmente, la facultad es, o la responsabilidad, o el deber constitucional es de la Corte Constitucional. Artículo 241, numeral 11, de la Constitución Política. Y alguien que la lea, que lo lea. Alguien que lo lea. Rápido, rápido. Están tímidos. Artículo 240, licenciada. Lea Dice el así. numeral 11 de una vez, por favor. ¿El numeral que, licenciada? ¿Cuál? Numeral 11. Numeral 11. Dice así, modificado por el artículo 2 del 2015, artículo 14. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. Ah, bueno. Ahí está la respuesta. Quien debe resolver el conflicto de competencia es la Corte Constitucional. maestra, o sea que esa respuesta la tengo mal porque yo le coloqué. La autoridad competente es el Consejo Superior de la Judicatura, que actúa como máxima instancia Y para todos la dirimir los tienen conflictos así, de competencia. todos la tienen así. Resulta que es que el Consejo Superior de la Judicatura conoce en algunos momentos cuando el juez ha perdido competencia, pero no cuando hay conflictos de jurisdicción. No es lo mismo. Cuando estamos hablando de conflictos de jurisdicción, es la Corte Constitucional la que tiene el deber de solucionar ese conflicto. Gracias, maestra, gracias. Y casi todos la tienen así, ¿no? Usan mucho ChatGPT.
Pero, Para pero, nada. pero bien, bien. Esto, si el Consejo Superior de la Judicatura en sala puede conocer de algunos conflictos de competencia y de cuando se pierde la competencia, no me acuerdo ahorita el artículo, eh, cuando se pierde la competencia por la duración del proceso, creo que es artículo 121 del código, el juez cuando declare que ha perdido la competencia porque pasó el año del proceso y no sacó sentencia, esto tiene la obligación de dos cosas: o darle prórroga a ese conocimiento de la competencia por 6 meses más, o enviarle el expediente al consejo para que él haga el reparto al juez de turno, a quien esté de turno. En ese momento sí conoce el Consejo Superior de la Judicatura, pero en un conflicto de jurisdicciones siempre es la Corte Constitucional. ¿Listo? Aprendimos algo nuevo hoy. Maestra, una preguntita. Cuando un juez hace las cosas mal, hacia qué lugar se debe llevar esa anomalía? ¿Qué es las cosas mal? Sí, o sea, que actuó mal, que robó a alguien, un ejemplo. Entonces ya se determina hacia el Consejo de la Judicatura o Sí, en ejercicio de sus funciones. es correcto, sí, Sí, maestra. al consejo. El consejo es el que tiene la competencia para conocer de eso. Igual a los Perdón, abogados maestra. también, ¿no? Y de pronto dejar claro que el hecho de que hayan procesos disciplinarios no exime de responsabilidad penal a los funcionarios públicos, en Ah, este por caso, pues, supuesto como es que un caso sí. de un juez. Pues. Habría que diferenciar sí, y tampoco lo exime de procesos civiles. Si en esa conducta que realizó existieron daños que pueden ser resarcibles e indemnizables, podrá entonces la persona que se sienta víctima de esa conducta iniciar el proceso en las tres áreas del derecho, tanto en lo disciplinario como en lo penal como en lo civil. No impide una cosa de la otra. Entonces terminamos, nos faltan 3 preguntitas. Quiero saber qué, Faltan qué, tres qué preguntas, contestaron. licenciada. ¿Por qué es importante que la jurisdicción y la competencia sean claras en un proceso judicial? Licenciada, te voy a leer la respuesta a la compañera Julieta, es que tiene problemas de conexión. Vale. Ya. Entonces, ¿por qué es importante que la jurisdicción y la competencia sean claras en un proceso judicial? La claridad en la jurisdicción y competencia es crucial para garantizar un proceso judicial eficiente y justo, porque permite que las partes conozcan cuál es el tribunal adecuado para presentar su caso, evitando confusiones y dilaciones innecesarias. Gracias. ¿Cómo puede afectar una incorrecta determinación de la competencia a los derechos de las partes en un proceso? Es decir, si yo en mi estudio, en mi análisis, hago una mala determinación de competencia, porque pues al final yo soy la que demando y soy quien en un inicio determino quién es el juez que me va a conocer. ¿Qué pasa si yo en esa determinación esa determinación la hago de forma incorrecta? ¿Qué puede pasar? Ya lo hablamos ahorita unos minuticos antes. ¿Qué puede pasar? Maestra, puede pasar de que en los retrasos en el proceso, los costos que pueden causar los retrasos, y, y claro, y el desconocimiento de los casos, eso incurre a muchas cosas, ¿no? Nosotros, Eh,
Por ejemplo, sí, puede anular un proceso. Puede decretarse la nulidad. Puede que me rechacen la demanda, puede que me admitan la demanda, pero en el traslado de la demanda me excepcionen, me hagan una excepción previa, puede que más adelante me decreten la nulidad del proceso porque actuamos y actuamos mal, puede que ya tenga sentencia y me invaliden la sentencia. Todo eso puede pasar. Solamente por no saber determinar bien quién es el juez que me va a conocer. Quisiera oír esta última pregunta. ¿Creen que ese sistema de repartición de competencias necesita alguna mejora? Alguien que no haya hablado hoy, por favor. Elvio, ¿qué dices? Sí. ¿Puedo hablar, maestra? Sí, claro. Dice así, Sí, les nosotros comentaba. consideramos que sí es necesaria las mejoras, toda vez que muchas competencias no son claras en el momento de asignarle a un juez, lo cual dilata los procesos y terminan llegando a las altas cortes quienes definen quién es el competente. Repite, por favor. A ver, nosotros escribimos que sí es necesario las mejoras que se plantea a la justicia, toda vez que muchas competencias no son claras en el momento de asignarle a un Ok. juez, O lo sea, cual que sean dilata. más específicas. Sí, señora. Maestra, nosotros, vean, lo que queremos decir es que debería de haber como ser más puntuales, ¿sí? En el término, porque, por ejemplo, el caso de que usted nos puso el ejercicio, creo que era el 7 de los dos jueces, que pedían cuál de los dos era el competente, entonces debería de ser muy precisa, decir, vean, el competente, así sea en primera instancia, es estar y luego el otro, independientemente, digamos, o de la cuantía o de la jurisdicción, ¿no? Entonces decir, no, el competente, o sea, que se especifique mejor la competencia de cada juez, de cada jurisdicción, que sea claro el Maestra, estado en eso. Okay. Porque hay mucha ambigüedad. yo le refuerzo ahí a lo que dice mi compañero, lo que básicamente tenemos un problema de congestión judicial. Es que tenemos una congestión judicial actualmente en el sistema, los cuales muchos casos terminan en los tribunales superiores debido a los conflictos de competencia. Eso retrasa mucho el sistema de la administración judicial, y eso lo vemos actualmente en todo el país. Definitivamente eso retrasa mucho el tema de administración de justicia. Bien, muy bien, muchachos. Espero que este taller haya sido de mucho beneficio para aprender esto de la jurisdicción y la competencia. Estamos dentro de teoría general del proceso. Obviamente, pues como su nombre lo indica, es para que todos se tengan un concepto mínimo de lo que van a estar conociendo más adelante en el derecho procesal. Espero que estén aprendiendo además. Por hoy damos terminado este capítulo llamado Jurisdicción y Competencia. Vamos a iniciar para la próxima clase, todo lo que indica acción y contradicción y proceso. Entonces, les envié por ahí un libro. Es un libro con el que estudié cuando inicié la carrera y que ha sido de mucho provecho personalmente y profesionalmente. Espero que en sus tiempos libres les saquen, les sea unas paginitas a ese libro. Y bueno, espero que haya sido haya sido muy beneficioso este taller para ustedes y la retroalimentación, que además es importante, ¿no? Ya tienen mi número, estoy en el WhatsApp, cualquier duda de cualquier cosa, siempre que esté a mis alcances,
pues entonces podré solucionárselos. Esto, de nada, Diego. Feliz noche. ¿El libro Hemos cuánto vale, terminado por hoy. Gracias, maestra. Feliz noche. licenciada? ¿El libro cómo se llama? Maestra, Feliz Se noche, llama, licenciado. lo envié al grupo, se llama Fundamentos del Derecho Procesal Civil, creo, Teoría General del Proceso, algo así, del En Derecho el Civil, grupo. ya les digo. Está Fundamentos del Derecho Procesal Civil, así está, así se llama. Lo envié esta mañana. sí, No va a ser, claramente no va a ser parte de ninguna evaluación ni nada de eso, sino simplemente una parte de la formación la académica que ustedes puedan darse, porque es corto el tiempo que estamos aquí. Pues ese libro les va a servir de mucho. Bueno, fue todo por hoy. Gracias por participar. Sé que tuvieron que haber estudiado mucho para dar respuesta a esto. Espero hayan aprendido. Damos por terminado jurisdicción y competencia. Nos vemos el próximo viernes, si Dios lo permite. Feliz fin de semana. Feliz noche. maestra, maestra, Semana para todos. déjeme agradecer, Doc, Hasta luego. déjeme agradecer una notica. su metodología, ¿Quién me muy está importante hablando? para ¿Quién me poder está comprender. hablando? Muchas gracias. John, Le maestra. habla Elvio Meneses ¿Qué dijiste, Elvio? y le digo, déjeme agradecerle esa metodología, que esa es una forma muy, muy bonita para poder aprender. Ay, gracias, Y Elvio. Muy muchísimas amable. gracias. Gracias, Siempre, maestra. Usted la siempre mejor. puesta Dios me para la bendiga. ayudarles. Doc, una notica. Amén. Pronto para que quede presente dentro de lo que vimos en materia de jurisdicción, que a mí me gusta siempre hacer esa aclaración, y tiene que ver con la jurisdicción de paz, porque a veces se encuentra uno que hay confusión pensando que la jurisdicción de paz toma decisiones en derecho, y las decisiones de la jurisdicción de paz no son en derecho, sino en equidad. Y de pronto dejarlo presente, porque a veces buscamos los jueces de paz y llegamos a mirar una restitución de inmueble y termina la persona viviendo 2 años allá porque al juez de paz le da pesar que lo vayan a sacar de la casa. Si quieren de pronto unas lecturas, porque no podemos quedarnos solamente viendo jurisdicción. Si quieren de pronto unas lecturas adicionales con respecto a las jurisdicciones especiales como esta, entonces esta semana les envío para que nos retroalimentemos un poco sobre esto. ¿Te parece, John? Sí, gracias, maestra. Listo, John, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Chao, Diego. Chao, Feliz Edinson. noche. Hasta luego, Ya. feliz fin Chao, de semana. Ángela. Chao para todos. Un placer. Maestra, muchas gracias. Muy buena. Feliz noche, que descanse. Muy buenas estas charlas. Te digo que lo usted.